Fue realmente una mañana muy intensa en este desalojo de la toma de Guernica. Gustavo Ferri, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Territorial de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, estuvo allí supervisando lo que sucedía en este desalojo y estamos en comunicación con él. Buenas tardes, Gustavo. Mi nombre es Belén Martínez. Los saludo junto a Pablo Vicente. ¿Qué tal, Belén? Pablo, ¿cómo va? Buenas tardes. Bien, gracias por su tiempo, Gustavo, por estar con nosotros. Usted lo vivió de cerca, estuvo viendo entonces cómo fue todo el operativo. Cuéntenos, a pesar de que estamos ilustrando con imágenes, pero cuéntenos cómo se vivió ahí en el predio el desalojo. Mirá, lo que fue el operativo en sí realmente fue muy rápido. Alrededor de las 5:30 de la mañana se ingresó al predio, alrededor de 4.000 efectivos. Y calculo que a las 6:30 de la mañana ya estaba completamente desalojado el predio, sin mayores incidentes. Dentro del predio había alrededor de 300 personas, no más que eso, y hubo una pequeña resistencia, pero se retiraron del predio en poco tiempo. Sí, después... y no se apreciaba desde el predio porque es un lugar muy amplio, son 100 hectáreas, pero sí en las inmediaciones del predio tenemos entendido que hubo algún enfrentamiento con la policía. En el predio en sí prácticamente no se dio ningún tipo de enfrentamiento, hubo alrededor de 35 detenidos y nosotros pudimos ver un solo herido que fue una herida que no tuvo que ver con el accionar de la policía, sino una persona que pisó un hierro que estaba en el piso y se lo clavó en la planta del pie. Y rápidamente fue asistido por el dispositivo de SAME y demás. Así que en ese sentido entendemos que el operativo fue como tenía que ser y no hubo exceso alguno. Bien, más allá de que no tuvieron el visto bueno de ese pedido de prórroga, ¿no? Estamos notando desde ya que no hubo esas complicaciones que nos estaba haciendo referencia, ni violencia en el predio puntualmente, pero sí en los alrededores. Hubo otros vecinos que estaban relatando en distintos medios de comunicación lo que estuvo sucediendo durante esta mañana, con piedrazos, botellas, con todo tipo de proyectil contra la policía y contra este accionar, con este intento de desalojarlo definitivamente. ¿Cuántas complicaciones que se fueron generando, ¿no?, con todo este historial desde el mes de julio que comenzaron estas tomas en Guernica? Así es, nosotros formamos parte del dispositivo que preveía el Estado como para ir resolviendo las situaciones que se daban en el lugar y fue, lamentablemente se llega a este final, pero la verdad que hasta ahora había sido bastante exitoso. Un 80% de las familias que estaban ocupando el predio resolvieron su situación, se llevaron una solución a su problema habitacional. Así que en ese sentido se trabajó mucho del Estado con presencia en forma permanente. Nosotros nos instalamos en Guernica ya hace 2 meses y venimos trabajando en conjunto con otros organismos para tratar de acercar una solución a la gente que realmente la necesitaba, ¿no? Que efectivamente tienen una situación seria. Nadie va a ir a hacer una toma a un lugar que no tiene ninguna condición para ser habitado, en donde no hay ningún tipo de servicio y demás, salvo que lo necesite mucho. Y un mínimo porcentaje, que entendemos que es el que no tenía ningún tipo de interés de solucionar nada, fue el que creemos se quedó y ahí puede haberse generado el conflicto. Pero la gran mayoría de los casos, por suerte, fueron resueltos, ¿no? Bien. ¿Y cómo está en este momento ahora? Porque la información indicaba que había un helicóptero, que había camiones controlando la situación. ¿Cómo está todo en el predio ahora? El predio se está desmantelando, hay máquinas viales ya trabajando para desarmar las estructuras que había, que eran todas muy precarias. Y obviamente presencia policial garantizando que no se vuelva a ocupar, ¿no? Eso es lo que se está viendo ahora en el predio. Bien, Gustavo, más allá de estos 35 o 38 detenidos por los incidentes mínimos que recién nos estaba relatando en el día de hoy, por este intento de no desalojar de parte de algunas familias, ¿pudieron encontrar a aquellos responsables que se dedicaron a vender algunos de estos terrenos y obviamente utilizando a las familias que de verdad lo estaban necesitando? Sí, hay 3 componentes muy claros en esto, ¿no? El 80% de la gente que realmente necesitaba
una solución y a la que se las pudimos brindar. Y después hubo gente que se dedicó a hacer negocios, muchos de los cuales han sido detenidos porque hubo detenidos en ese sentido. Y después hay una componente política, ¿no?, que no se puede dejar de lado, grupos que lo único que buscan es desestabilizar, que no tenían ninguna voluntad de arreglo de ningún tipo, no había ninguna solución que les sirviera, porque lo que querían era que finalmente sucediera una tragedia y en este momento no estaríamos hablando de esto, sino estaríamos ya teniendo una cosa bastante más grave, ¿no? Por suerte fueron grupos minoritarios y esto no se dio, ¿no? Por suerte se resolvió por los canales normales. Actuó la justicia, actuó el Estado y se le brindó una solución a la mayor cantidad de personas, ¿no? Bien, Gustavo, y sobre la decisión del gobernador bonaerense, el anuncio que realizó ayer sobre el subsidio, los 50.000 pesos, justamente a aquellos que no realicen tomas, ¿considera que es la mejor solución, es la receta más viable o puede terminar derivando en mayores tomas para obtener ese beneficio? No, porque, a ver, primero que es una de las soluciones, hay otras, digamos, en esta toma lo que se vio fue que el Estado presente resuelve y tiene métodos y condiciones como para resolver de distintas maneras distintas problemáticas, ¿no? Y eventualmente, si accedieran al subsidio porque le corresponde y demás, tiene que cumplir con varias condiciones que entre otras cosas implican no estar en deuda con la justicia, ¿no? Digamos, no tener una situación de toma o algo que se le parezca o antecedentes en ese sentido, ¿no? Bien, claro. Así que yo creo que sí que va a ser una solución dentro de un menú de soluciones, ¿no? Como te decía, se abordó casi caso por caso y se logró resolver el 80%, lo cual nos parece una buena cifra. Bien, el problema habitacional claramente está y lo vemos y es notorio. De hecho, en la provincia de Buenos Aires ya viene hace muchos meses distintas tomas en muchos terrenos. Esta fue realmente muy importante, pero viene este conflicto en muchos lugares. Totalmente de acuerdo. Es un problema que hay que atacar de base. Y la verdad que con una provincia tan extensa tener este tipo de dificultades es medio inexplicable. Así que yo creo que empezamos a darnos cuenta de que se puede resolver, que hay posibilidades de hacerlo y que tenemos un territorio tan grande que hay para que todo el mundo tenga su espacio y donde pueda construir su casa y habitar libremente sin que nadie lo moleste. Totalmente. Bueno, esas son las pequeñas, grandes decisiones políticas que históricamente, ya podemos decir, no se vienen realizando desde hace tantos años, Gustavo. Entendemos, hoy por hoy se pudo solucionar este inconveniente puntual en Guernica. Pero sabemos también que hay un montón de tierras que podrían llegar a ser destinadas con facilidades. Y tal vez ahí es donde empieza la discusión de si el subsidio está bien, si el subsidio no está bien, qué es lo que puede llegar a suceder para que las familias puedan acceder, como el resto de las personas accede a lo que consigue llegando a cumplir objetivos, tal vez. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. Y yo creo que en ese sentido el Estado provincial y el nacional han tomado cuenta de lo que está pasando y ya han puesto en marcha algunos programas como para resolverlo. Okay. Gustavo, para finalizar, ¿cómo terminó y el desalojo era lo que ustedes esperaban? Nosotros hubiésemos querido que el 100% de los ocupantes se fueran con una solución. Pero como les decía, lamentablemente había un grupo que no estaba interesado en resolver el conflicto y que son hoy los que vemos cortando los accesos y demás, ¿no? Sí. Bueno, es evidente que no querían que esto se resolviera porque la ganancia está en otro lado para ellos. Así que terminó dentro de todo sin dificultades y sin heridos que lamentar, y eso es importante. Bien, muy claro en los conceptos. Gracias, Gustavo, por su tiempo, muy amable. No, gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias. Gustavo Ferri, secretario de Atención Ciudadana y Gestión Territorial de la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires, estuvo supervisando el desalojo de la toma en el predio de Guernica y nos contó mucho más detalles en cuanto a lo que sucedió hoy por la mañana.